Hola familia, el día de hoy estamos con nuestra temporada Hacia Adelante y el tema de hoy tengo Entendiendo el Evangelio. Y ahí me trajo mucho en curiosidad y me hice la pregunta, ¿cuáles han sido los primeros discípulos aquí en nuestro país? ¿Cómo ha sido? Y es ahí donde encontré entre los libros que el primer mártir protestante fue el francés Matero Salado. Él empezó a difundir su fe en nuestro país. Ok, wow, él comenzó a predicar, pero cuando él fue descubierto lo sometieron a torturas más espeluznantes en la Inquisición. Fue quemado vivo y murió en 1573, pero él murió confesando su fe. Dijo, nada ni nadie va a cambiar mi fe en Jesús. Nada, wow, qué impresionante ese primer discípulo en nuestro país. Y a pesar de que lo mataron, él sembró la palabra. Y mucho después veríamos, ¿no? Cómo seguía extendiéndose esa semilla. Él fue un discípulo de Cristo que no negó su fe por nada. No dijo, no, yo quiero mi vida y no quiero morir. No, él no negó su fe. Y en 1822, el reverendo Thompson vino al Perú invitado por el general José de San Martín para establecer la primera escuela normal superior. Su labor del reverendo fue de dos tipos. Uno fue el escolar y el bíblico. Tomás tenía dos objetivos cuando llegó al Perú: de dar educación a la juventud y la circulación de las sagradas escrituras. Aún en honor y en memoria de la primera escuela normal y de su primer director pastor, Diego Thompson, el 6 de julio de 1953 fue decretado el Día del Maestro Peruano, que hoy en día lo celebramos. El reverendo Thompson no fue perseguido en ese tiempo. Primero, porque él vino como educador. Aún el gobierno lo llamó. Pero él hablaba de Jesús, del amor de Dios en todas las escuelas. En donde él iba, él predicaba la palabra, él daba las lecciones ahí a las escuelas del amor de Dios. Él entregaba Biblias también, como él tenía libertad, o sea, no estaba perseguido, él podía entregar Biblias y lo hacía, porque era su objetivo. Y él tampoco, bueno, él no se empeñó en hacer iglesias que se vieran, ¿no? Sino que él difundió la palabra de Dios de una manera estratégica. Dios lo llamó de esa manera. Aún él premiaba a los alumnos cuando ellos aprendían el versículo bíblico, él los premiaba. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo es que Dios puede usarnos cuando somos discípulos de Cristo? Cuando realmente Dios es el primero en nuestra vida. Dios va a usar aún la profesión que tengamos. Dios va a usar todo lo que tenemos en nuestra mano. Él lo va a usar. Él fue el que entregó Biblias, todo lo que pudo. Y Dios estaba con él en todo momento. Dios usó su vida para poder traer salvación a muchas personas. Él fue usado de una manera impresionante. Él dejó aún su comodidad donde él está viviendo y vino al Perú para sembrar la palabra de Dios. Dios usó a Thompson aún su profesión de educador, que dejó huellas en nuestro país. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? ¿Cuánto estamos diciéndole al Señor, usa mi profesión o lo que Dios tú me has dado para poder sembrar tu palabra? Dios quiere que seamos esos discípulos de Jesús, que usemos todo lo que Dios nos ha dado para poder extender su reino. Aún ellos recibieron esos primeros fundamentos con el reverendo Thompson para lo que después venía en nuestro país, que era la persecución. Pero ellos ya tenían sembrada la palabra con el cual ellos podían pelear esa buena batalla de la fe más adelante.
porque si ellos no tendrían la palabra sembrada, hubiese sido difícil pelear o mantenerse firmes en lo que creían, en lo que Dios les había dado o en su fe. Hubiese sido muy difícil. Dios usó a Thompson para poder sembrar la palabra de Dios en nuestro país de una manera impresionante. Y mi primer punto es, recibimos un llamamiento. Dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está hablando, fue su primer mensaje de Pedro, y en el cual vinieron muchos a los pies de Cristo. Pero antes de ellos habían recibido de Jesús esa semilla de la palabra de Dios. Ellos conocían quién era Jesús. Aquí en nuestro país el reverendo Thompson vino y sembró la palabra, pero un poco años después vino Pensotti, un hombre que recibió el llamado de Dios. Desde que él se convirtió a Cristo, fue un activo protagonista del evangelio, era un evangelista. Pensotti a los 24 años recibió el evangelio de Juan. Alguien le regaló el evangelio de Juan, un librito. Uno de sus amigos lo invitó a la iglesia. Primero la esposa de Pensotti fue y recibió a Jesús, y poco después lo hizo su esposo, que fue Pensotti. Desde entonces él viajó evangelizando desde el centro y sur de América, en todos los países él se fue a evangelizar. Y algo que también me recordó, que dice que Pensotti estaba ahí haciendo horas, ¿no?, con sus amigos, y de pronto él se fue a querer burlarse de un predicador que siempre estaba predicando en una de las esquinas. Pero él recibió una palabra en el cual le trajo esa fe, ¿no? Y comenzó ahí su corazón, el Señor comenzó a obrar en su corazón. Y es cuán importante es que nosotros podamos sembrar la palabra de Dios en el cual quede impregnado en las personas. Que eso más adelante, si no es en ese momento de que vengan a los pies de Cristo, va a ser una semilla sembrada en su corazón, que Dios va a usar en el debido tiempo. Después, años después, vino Francisco Pensotti a Lima, y con 300 fieles en el Callao se organizó la primera iglesia en nuestro país. Es aquí que inicia, dice, ¿no?, la persecución más cruel para Pensotti. Eran apedreados, el local iban y lo embarraban de estiércol. No había libertad de culto para entonces, por lo cual las reuniones eran a puertas cerradas. Pensotti fue apresado una y otra vez, muchas veces, por haber violado el artículo 4 de la Constitución del Perú, cuya parte final decía: y no se permite el ejercicio de ninguna otra religión. Él sufrió hambre, era tratado de una manera infrahumana. Y pero era un valiente soldado de Jesucristo que amaba a Dios. Aún en la cárcel él escribió un himno que te lo voy a leer. Dice: ¿qué importa sufrir en cadenas si me espera una patria mejor? Y del preso las horas se ahuyentan, la Biblia mis males se ausentan. Libro santo, nunca más te apartes de mí, evangelio sublime, adorado. Bello pacto de amor sin igual, quiero siempre tenerte a mi lado, mirarte cual puro fanal. Esta canción él cantaba en la cárcel. Dice que él sufría tales enfermedades porque lo trataban de una manera que era, ni siquiera, no tenían piedad en lo absoluto. Dice un día porque se reunían en puertas cerradas antiguamente, ¿no?, a predicar, y dice que uno de los discípulos ahí dijo: ay, más ratito como que voy, ¿no?, más tardecito, y después como que ya iba a cerrar, como cuando a veces, ¿no?,
llegábamos en los servicios presenciales y a veces por la demora y todo llegabas, ¿no? Cuando todos decían, gracias, ya terminó, ¿no? Entonces dijo, no importa, voy a ir. Y fue, dice, a ese lugar donde todos, dice que él de lejos escuchaba que estaban cantando. Y cuando llegó a la puerta, vio que estaba echado llave por fuera. Un candado, mejor dicho, lo habían puesto. Uno de los, eh, curas lo había hecho y dice que miraba el cura al frente estaba, ¿no? Mirando a ver qué hacen. Ahora los eché candado para que no salgan, ¿no? Y dice que él sacó una llave del bolsillo, obviamente no era la llave de ese candado porque él no había echado candado, y dice que fue y abrió de una manera milagrosa. Y él decía, wow, ¿cómo es que son protegidos ellos? El cura no lo entendían, ¿no? Pero se podían ver milagros. Porque realmente cuando somos discípulos de Jesús y cuando nosotros decidimos caminar con Jesús, aún no permitimos que nada nos saque del amor de Dios. Y cuando hay aún obstáculos difíciles, Dios nos va a permitir ver la mano de Dios. Vamos a ver milagros en el camino. Una de las cosas que recuerdo que cuando en un tiempo que estuve de bastante dificultad económica, recuerdo haber ido al servicio presencial, ¿no? Dije, tengo pasaje de ida y a la vuelta ya lo veremos, Señor, ayúdame, ¿no? Y recuerdo haber metido bueno, usaba mi tarjeta de Metropolitano, ¿no? Y le metí, recuerdo, 2 soles a esos cargadores, esas máquinas, ¿no? De soles. Y de pronto veo el saldo y tenía 10 soles. Dije, wow, no puedo creerlo. En serio, volví a poner en la tarjeta, ¿no? Wow. Y es que cuando realmente nosotros queremos servir a Dios, no va a haber ningún obstáculo que no podamos vencer, que no podamos ver la mano de Dios. Y es así como pensó, te veía la mano de Dios aún para que él pueda ser liberado en una de las tantas que la metían, vino uno del extranjero, le tomó foto, ¿no? Y lo mandó a circular a todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo es que esta persona tan reconocida a nivel internacional, él era reconocido, cómo es que estaba sufriendo en el Perú? Realmente Dios va a usar nuestra vida cuando nosotros como discípulos de Cristo lo ponemos a Él como prioridad. Y mi segundo punto es respuesta al llamado. Y en Hechos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. Nosotros hemos recibido ese llamado, cada uno de nosotros. Tenemos ese llamado de ir y predicar la palabra a todas las naciones. Hoy en día no estamos perseguidos por compartir nuestra fe. Hoy en día nadie puede llevarnos a la cárcel, ¿no? A decir, no, estás hablando de Jesús y te vas a la cárcel o no, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos predicar la palabra sin ningún temor. Porque esos primeros cristianos llegaron a poder traer esa libertad con todo lo que hicieron, ¿no? Porque Pensotti no le fue fácil predicar la palabra en esos tiempos. Y ahora solo he resumido poco a poco, ¿no? Un poco de la historia de Pensotti. Los primeros cristianos realmente sufrieron persecución y muerte, pero a pesar de ello ellos siguieron predicando ahí, predicando a pesar de todos los sufrimientos. Y en una de esas, cuando Pensotti también estaba otra vez en la cárcel, el ministro de justicia llamó a su esposa para entrevistarlo. Cuando su esposa fue entrevistado por el primer ministro, por haber abierto la primera iglesia, ¿no? Él vino y te voy a redactar un pedazo porque es larga la entrevista, pero voy a resaltar algunos puntos, ¿no? Y el ministro de Justicia dijo, ¿es usted esposa de Pensotti, propagador de doctrinas inmorales y rebeldes a la ley peruana? Y Josefa era la esposa de Pensotti, dijo, soy yo.
la esposa del caballero cristiano, hombre de tal educación y cultura, solicitando que interponga su autoridad para un acto de justicia, dando libertad a mi esposo, vilmente ultrajado y arrojado al calabozo como si fuera un feroz asesino, por el delito de predicar al pueblo peruano el verdadero evangelio de Jesucristo, enseñando a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el ministro de Justicia le dijo, estoy dispuesto a conceder su libertad, con la condición de que salga del país. La esposa, que fue Josefa, dijo, me retiro contristada, porque he venido al Perú para cumplir una misión divina. No miré por miedo a nuevos y más crueles sufrimientos. Sepa, señor ministro, mi esposo es un héroe cristiano y desde este momento nuestra causa es la de Dios. Ahora pasa al tribunal del Señor de todos los poderes de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Qué impresionante. Y te he redactado solamente algunas frases, pero cuando yo leí toda esa parte, dije, Emma, mis lágrimas un poco y se caían porque decía, wow, qué mujer de valiente. Aún viendo ella misma sufría persecución, su esposo era tratado de una manera infrahumana por predicar la palabra. Cuánto valor para defender aún el llamado que tenía Dios para ellos. Dijo, no me voy a ir por miedo. Y es que a veces nosotros cuando tenemos pequeñas dificultades o cuando tenemos miedo o cuando hay obstáculos, no peleamos esa buena batalla de la fe y no le decimos, Señor, ayúdame a pelear esto que para poder salir o para poder creerte por un milagro. Esta mujer solamente estaba pidiendo la libertad de su esposo. Pero qué discípula de Cristo, ¿verdad? Y es que Dios quiere que seamos esos discípulos de Cristo. Nadie nos podrá decir, o mejor dicho, nadie puede asegurarte que mañana nosotros tengamos libertad de predicar. ¿Qué pasaría si mañana nos quitan esa libertad? Si a veces hoy en día no aprendemos a pelear aún para estar en nuestros discipulados y a veces todo se nos cruza, ¿no? Y no aprendemos a poner las cosas en su prioridad. A veces por circunstancias difíciles nos desanimamos rápido y no queremos ni entrar a nuestro tiempo con Dios, ¿no? En la mañana, ¿no? Es que estoy muy cansado, ¿no? Mejor voy a dormir. Menos predicar la palabra. Si no nosotros tenemos que aprender a pararnos primero firmes, firmes, como discípulos de Cristo, para poder dar ese segundo paso de ir y predicar la palabra de Dios. Y a veces nos alejamos de nuestra familia espiritual fácilmente por cosas, no sé, pequeñas, a comparación obviamente de esta mujer. O sea, aún tengo aquí, ¿no? El nudo de la garganta de decir, wow, Señor, cuánto valor. Este hombre y esta mujer predicó a expensas de su vida y de su familia por traer la palabra de Dios en nuestro país. Y es aquí donde tenemos que decirle, Señor, ayúdame a ser ese discípulo de ti, Señor. Ayúdame a poder tener esas bases tan firmes que nada me pueda alejar de ti. Que nada me pueda así, ¿no? Tambalear y aún, en vez de avanzar y crecer en nuestra relación con Dios, retroceder. Y es que Dios va a permitir, quizás no pasaremos persecución, pero sí Dios va a permitir que pasemos circunstancias en las cuales nos van a ayudar a ser fuertes en nuestra fe, como hijos de Dios. Recuerdo que cuando yo tenía más o menos 18 años, mis hermanos vinieron y me dijeron, no, Janet, bueno, estás en la edad de estudiar, sé que papá no te va a hacer estudiar, pero nosotros queremos hacerlo, así que te vamos a dar una profesión, pero solamente te pido a cambio, o sea, con una condición, mejor dicho. Y le dije, ¿qué es? Le digo, para entonces yo ya estaba sirviendo en la casa de Dios a tiempo completo.
Yo iba todos los días a la iglesia y servía en la parte administrativa. Y me dijeron, bueno, deja de ir a la iglesia y nosotros te pagamos todo el estudio. Esa es la única condición, me dijo, ¿no? Y yo así, ¿no? Con el dolor en el corazón, como toda joven, ¿no? Ya joven, por favor. Me fui muy triste, ¿no? Porque sí, como todo joven deseaba estudiar, deseaba tener, alguna carrera, ¿no? Y me fue triste porque le dije, lo siento, los amo, pero no hay forma. Yo tengo un llamado en el Señor y no lo voy a cambiar por nada. Y mis hermanos se enojaron porque no entendieron nada. Estaba enojadísimo, me querían matar y creo que estábamos en un tercer piso y de ahí me quedé tirado, ¿no? Porque obviamente no lo entendían, no lo entendían, no sabían que yo deseaba mucho estudiar, pero no entendían, ¿no? Esa decisión mía, ¿no? Pero es que Dios nos va a poner circunstancias. Ahora te pregunto, ¿vas a buscar de Dios para salir victoriosos en esas dificultades? Y aquí quiero terminar. ¿Sabes qué llamado tiene Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a defender expensas de, no sé, de muchas cosas que se pueden poner en el camino? Dios quiere que seamos esos discípulos primero de Cristo, fuertes, llenos de su presencia, llenos de su amor y de su gracia, porque si primero no somos discípulos de Cristo, no vamos a soportar ninguna dificultad en el camino, porque de que va a haber dificultades, lo va a haber. Dios quiere que seamos esos discípulos de Cristo, que cuando somos llenos de Dios, sí o sí vamos a poder compartir la palabra. Pensote, a pesar de todas sus dificultades, él predicó la palabra, él distribuyó 2 millones de Biblias, bajo su dirección fue distribuido 2 millones de Biblias en nuestro país. No importa en qué posición estamos, Dios quiere usarnos para abrir camino, sea para tus amigos, sea para la persona que estás predicando hoy en día. Ahí me trajo al recuerdo a una de las chicas que prediqué en el cine Portofino. Ella vino a los pies de Cristo, trajo a su hermana, de ahí trajo a su mamá, vino su papá y ahí, y así, fue en cadenita, ¿no? Y cuán importante es saber que si nosotros predicamos, una persona, su familia puede venir a los pies de Cristo. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ayudar a otras personas que abran camino para que su familia sea bendecida. Y es ahí que aún como iglesia nosotros estamos para honrar a Dios y extender su reino, ganando a los jóvenes estudiantes, haciendo los discípulos de Cristo y enviando a predicar y así ganar su familia. Y esto nosotros tenemos que tener así en lo profundo del corazón, de poder predicar la palabra de Dios, de poder extender su reino, de poder dar una palabra de ánimo, de tener esa paciencia de escucharlos, de poder ayudarlos a que crezcan en su relación con Dios, porque eso los hará fuertes. Después de años, ¿no? Años, Pensotti murió en Buenos Aires. Ser discípulo de Cristo tiene un costo, no es fácil. Tendremos en el camino que aprender a pelear esa buena batalla de la fe. Pero la recompensa es grande y cualquier sufrimiento es pequeño a comparación de esa recompensa. A Pensotti no le fue fácil evangelizar en nuestro país. El de ser discípulo de Cristo en esos años ha sido muy duro. Pero su sufrimiento valió la pena porque hoy en día tú y yo conocemos de Cristo y tenemos la libertad de predicar. Después de Pensotti vinieron muchos misioneros que también fueron cruelmente tratados hasta el punto, ¿no? De que cuando ellos morían ni siquiera tenían dónde enterrarlos, no había.
porque no les permitía, no, ellos son cristianos, no pueden enterrarse en los cementerios normales que tenían en esa temporada. Ellos eran enterrados en chacras, en quebradas, al pie de los árboles, porque no les permitía ni siquiera ser enterrados en los cementerios que habían en esa época. Un obispo en Puno atacó a 200 campesinos en Chucuito. El presidente envió una comisión investigadora a Puno. Como te digo, la crueldad era fuerte en esas épocas. Y la comisión informó, entre todas las cosas que dijo, ¿no? Dijo que los indios que habían recibido el evangelio eran más inteligentes y más corteses que los demás y que habían abandonado sus vicios. El resultado fue que el Parlamento peruano acepte la enmienda a la Constitución del artículo 4 en septiembre de 1913 y se ratificó en octubre de 1915. Hoy en día, gracias a esos héroes de la fe, discípulos de Cristo, podemos tener libertad de predicar la palabra de Dios. Hoy no somos encarcelados como en esas épocas. Hoy en día tú y yo podemos hablar con libertad. Podemos abrir nuestra boca y poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuál será tu historia? Estas historias de estos grandes hombres de Dios realmente impactaron mi vida. Pero ¿cuál será tu historia? Dios quiere que le creamos por cosas grandes y gloriosas. Y creo que lo mayor o lo más glorioso de las cosas que yo puedo decir es que alguien venga a los pies de Cristo y viva como discípulo de Cristo. Es lo más glorioso. Porque no solamente es bendecida esa persona, sino bendecida su familia. Dios quiere que demos esa palabra. Quizás no todos somos evangelistas, pero sí tenemos una palabra que dar. Tenemos palabra ¿por qué? Porque día a día nosotros leemos la Biblia, así que Dios nos llena de su palabra, así que tenemos palabra que dar. Y esa palabra puede transformar el corazón de otra persona y ser de bendición. Somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Dejémonos usar. Así que te animo a que puedas buscar de Dios, llenarte de su presencia y seguirlo como un discípulo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo por tu amor incondicional, Señor, de poder recordar, Señor, esos discípulos tuyos, Señor, que dieron su vida, papá, para predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy en día a nosotros poder ser discípulos tuyos, Señor, que podamos, Señor, predicar tu palabra sin temor, que podamos abrir nuestra boca, Señor, sabiendo que tú vas a usar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos fuertes, Señor, llenos de tu presencia, papá. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.